Hola, bienvenidos a la Cátedra de Botánica General. Quien les habla, Ana Mirna Brites, les invita cordialmente a recordar qué son los vegetales, las características de los vegetales, diferenciar los grupos de vegetales de acuerdo a diferentes aproximaciones, conocer a las plantas sin semillas y con semillas de acuerdo a su evolución. Vamos a repasar en primer término lo que son los vegetales. Número 2 del contenido programático, denominado niveles morfológicos de organización. Solamente a modo de repaso, las subpartículas que formaron los átomos y a su vez las moléculas, luego las macromoléculas, más tarde los organelos, que dieron lugar a las estructuras celulares eucariotas vegetales, que formaron los tejidos, órganos, tejidos y aparatos, individuos, hasta llegar a la formas vegetales, desde lo unicelular hasta lo pluricelular, donde podemos ver a un vegetal que no tiene flores, a un hongo, esto corresponde al grupo de las talófitas, en el origen mismo de los vegetales, y plantas conocidas con los nombres de algas, musgos, y luego vegetales más especializados con tejidos mucho más avanzados, presentando todo un sistema de vascularización, raíces verdaderas, tallo y por supuesto que hojas también, dependiente de los vasos conductores donde va a poder realizar. Muy bien, los vegetales fueron los primeros individuos que poblaron la Tierra. Ellos especialmente se caracterizan por tener puntualmente algunos elementos que le diferencia de los demás seres vivos de la Tierra y que son también errantes. Entonces, los vegetales aparecieron hace aproximadamente 500 millones de años y las primeras en aparecer fueron las algas verdes. La vida se originó en el mar según la teoría de Alexander Oparin y luego, en forma progresiva y sistemática, fueron adaptándose a la vida terrestre. Aunque los vegetales no pudieron desplazarse nunca, han podido propagarse utilizando diferentes medios como el agua, el aire, y de esa manera pudieron distribuirse. También, al ser la base de la cadena alimenticia, la base de cualquier pirámide trófica, de las redes, de todo lo que tenga que ver con alimentación, entonces los vegetales consiguieron tener el medio de distribuirse por el mundo e inclusive poder de esa manera atravesar el océano dentro del estómago de los animales, en sus heces, de tal forma de poder irse sin ningún problema de un lugar a otro. Podemos poner como ejemplo hoy a una especie a la que se le conoce en guaraní con el nombre de tajá, que es como una bolsita llena de pelitos que se adhiere a la ropa de las personas o bien a la piel de los animales. Y de esa manera va de una parcela o de un terreno, de un campo, de una ciudad a otra sin mucho esfuerzo. No sé si los vegetales hubieran podido moverse de un lugar a otro. Entonces tal vez ya hubieran conquistado otro planeta. Entonces, los vegetales son seres pluricelulares, no son errantes, ellos están fijos al suelo y su diferencia indiscutible es que son autótrofos. No porque un vegetal no sea verde, no va a hacer fotosíntesis. Tiene otro tipo de clorofila que le va a permitir realizar la fotosíntesis. Los vegetales, a diferencia de los animales, presentan vasos conductores constituidos por células muertas para el caso del xilema y células vivas para el caso del floema, por donde va a introducir a su cuerpo vegetal vía xilema
la savia bruta, que es la composición del agua más sales minerales disueltas en la micela del suelo. Y en el laboratorio vegetal, que por lo general es la hoja, ocurre la fotosíntesis y a partir de allí va a circular por todo el vegetal la savia elaborada. En conjunto entonces se llamaban xilema y floema, ¿sí? Donde el xilema presenta solamente una circulación ascendente o hacia las hojas a partir de los pelos absorbentes de las raíces, mientras que el tejido floemático va a permitir la circulación de las savias en todas las direcciones a donde el vegetal lo vaya a necesitar. Están constituidos, como había mencionado, el xilema de células muertas porque llevan agua y sales minerales, lo cual ocasiona la muerte de cualquier célula viva. Entonces, de allí que los vasos están formados por células que no están incluso lignificadas, pero sí ya están muertas y fuertemente solidificadas mediante la pared celular, que va a permitir el movimiento de los compuestos o de los elementos químicos que se encuentran en la savia bruta. Y la savia elaborada va a circular, como comenté, en todos los sentidos, en todas las direcciones, hacia la raíz, hacia el tallo, hacia las hojas nuevamente, hacia las flores, para poder aportar los nutrientes necesarios para las funciones del el predominio de la fotosíntesis es durante la iluminación solar o incluso la iluminación que reciben de las lámparas o las lámparas de alumbrado público, que muchas veces se encuentran reflejando tanta luz en su derredor que contribuyen a mantenerle como despierto a los vegetales, realizando una fotosíntesis también mediante la presencia de la luz. En la oscuridad, el vegetal no hace fotosíntesis, lo que realiza es seguir respirando, porque de hecho que durante todo el día estuvo respirando. Entonces tenemos a los vegetales nuevamente con sus características específicas. Vemos que la mayoría de ellos son verdes. Entonces ese verdor se debe al color que le ofrece el pigmento llamado clorofila, que por supuesto es el elemento principal vegetal para que pueda suceder la. Entonces, las plantas son ricas en clorofila, por eso son autótrofas, son errantes y nos proporcionan muchas utilidades. Fíjense en el caso de la menta, por ejemplo, o y de chicles que se colorean en verde gracias a la clorofila y con sabor a menta. Todos los vegetales hacen fotosíntesis, absolutamente todos, independientemente de que ella sea una planta carnívora. Esta flor, que es una flor carnívora, atrapa a un insecto, en realidad es un insectívoro, entonces le deja que se descomponga y todos los elementos minerales que constituyen el cuerpo de este individuo va a ponerse disponible dentro de lo que es la almohadilla de la flor. Entonces esto va a circular dentro del vegetal para poder otorgar o proveerle de los elementos químicos necesarios para que realice la fotosíntesis la planta. Las plantas tienen una característica también muy importante al ser vivo, puesto que ella va a relacionarse con su entorno, va a relacionarse con el ambiente donde ella está desarrollándose como ser viviente. Es decir, si yo coloco en una plantera una plantita de, por ejemplo, solterona, y es una planterita pequeña, ella va a darme hojas pequeñas.
Pero si yo coloco en una plantera grande donde tenga mucha tierra y sus raíces tienen espacio para poder crecer, desarrollarse y tener una raíz fuerte, poderosa, entonces sus hojas van a estar en función a ese macetero. Así también las plantas dependen del ambiente. Si es un lugar muy soleado, ellas a veces mueren porque no se pueden adaptar. Cuando necesitan alcanzar el sol, crecen y crecen finitas como para poder competir con su compañero y lograr alcanzar los rayos del sol. Entonces son elementos que los vegetales desarrollan para poder diferentes ambientes. E incluso muchos vegetales han adaptado tanto su cuerpo vegetal al ambiente en sí. Por ejemplo, las plantas que no pueden vivir en ambientes muy, pero muy húmedos. Ellas son plantas que se adaptaron al clima más seco, a un clima y se convierten en una planta xerófita, donde las hojas son gruesas, tienen espinas, zarcillos, diferentes respuestas ante los diferentes estímulos ambientales. Espinas, zarcillos que adaptaron en su tallo a partir de apéndices de las flores para poder sobrevivir en diferentes ambientes, ya sean acuáticos o terrestres. También se adaptaron sus cutículas. En los vegetales no se llama piel, se llama epidermis. Y ellas han desarrollado cera, por ejemplo, para poder protegerse. Han desarrollado estructuras que le permiten realizar el intercambio gaseoso, especialmente a nivel de la hoja. Han desarrollado los estomas. Van ajustando sus tejidos conductores con el fin de transportar y almacenar agua. Forman lignina para que el tejido sea más fuerte, rústico, que pueda soportar una tormenta. Se denomina, por ejemplo, la evolución convergente en el caso de los cactus y las tunas, que adaptaron su cuerpo vegetal a las condiciones ambientales para poder subsistir. Muy bien, en este momento vamos a conocer los niveles en los que se han organizado estos vegetales. Desde hace muchos años atrás, los vegetales se clasificaban en grupos donde incluían a las bacterias y a los hongos inclusive. Luego solamente se quedaron con los hongos, lo que se denominó talófito. ¿Por qué? Porque no llegaba a tener un hongo verdadero. Tal es así que la clasificación de los vegetales hoy, según este autor, le va a diferenciar primero que nada a las no vasculares, o sea que aquellos vegetales que no tienen tejido vascular, o sea no tienen ni xilema ni floema. A las plantas que son vasculares ya tienen tejido vascular incipiente, pero todavía no presentan semillas. Luego a las plantas vasculares con semillas denominadas gimnospermas y a las vasculares con semillas llamadas angiospermas, donde en las no vasculares se encuentran las llamadas briófitas, donde se subclasifica en las hepáticas, anthoraceaceas, a las musi, donde tienen, por ejemplo, los ejemplares alrededor de 30.000 vegetales, más 40.000, a las briófitas, las hepáticas, los antóceros y los musgos. A las vasculares sin semilla ya le vamos a agrupar a los helechos, por ejemplo, a los helechos arcaicos de la división xilófita, a los licopodios de la división licófita, a la cola de caballo de la división esnofita, a los helechos verdaderos de la división terófita. Xilófita, los helechos arcaicos, ¿sí? Y los que hasta hoy tenemos alrededor de 12.000 especies diferenciadas, que son los helechos de las terófitas.
Las coníferas se encuentran en la división coniferófita, las cicadáceas en las cicadófitas, las ginkgo en las gingófitas, las netófitas en las netófitas también, el mismo nombre. Esas son todas gimnospermas, o sea que son las plantas que no tienen un fruto cerrado, tienen las flores desnudas, tienen los óvulos desnudos, ellos no están protegidos en una estructura como la semilla de la manzana, que es una angiosperma. Entonces allí nos encontramos con la división antófita para las clases monocotiledóneas y dicotiledóneas. Donde en las clases monocotiledóneas vamos a encontrar a las monocotiledóneas propiamente dichas y en las dicotiledóneas o eudicotiledóneas también llamadas hoy en día. Agrupar a los vegetales en dos secciones, en las plantas inferiores y en las plantas superiores. Donde en las inferiores vamos a encontrar a las algas y a los musgos, y a las plantas superiores a los helechos que no tienen flores y a todas las que tienen flores, estén encerradas en un ovario o no, en un carpelo o no. Eh, a los primeros grupos de vegetales incipientes en la naturaleza que permitió entonces cuáles eran los que no tienen vasos conductores. Los musgos sin vasos conductores y con vasos conductores los helechos y las plantas. Vamos a conocer y recordar qué son los musgos. Los musgos son vegetales muy pequeñitos, de tamaño pequeño, son observables a simple vista cuando ellos están agrupados formando colonias, o sea, poblaciones de musgos. Y no tienen estructuras que le permiten estar erguidos por sí solos. Ellos solamente si están apoyados sobre alguien es que podrán estar erguidos, pero ellos solitos no pueden, porque ellos no tienen un sistema radicular verdadero, ni vasos conductores, ni hojas verdaderas, ni mucho menos tallo verdadero. Ellos presentan rizoides, filoides y cauloides. Todos son como si fueran proyectos. ¿Sí? Ellos no tienen esa capacidad, pero ellos han sobrevivido centurias, ¿sí? Han sobrevivido guerras. Tienen la posibilidad de reproducirse tanto sexualmente como asexualmente. Tienen todo un ciclo sin ningún inconveniente poder reproducirse. Muy bien, ahora vamos a ver los niveles de morfología organizadas por Edward Strasburger, que agrupa a los vegetales en 4 aproximaciones. La primera son los protófitos, la segunda los talófitos, la tercera son los protocormófitos y la cuarta son los cormófitos. Strasburger agrupó en 4 propiamente dicho a los individuos vegetales, a los seres vivos. La primera aproximación de los protófitos dice que son los organismos primitivos que generalmente son móviles, con células poco diferenciadas y sin división celular. Aquí, por ejemplo, vemos una acetabularia de algas verdes que está en la siguiente aproximación. O sea que aquí vemos a los diferentes tipos de individuos que son protófitos. Por ejemplo, los cenobios, las colonias. Podemos observar que esto no es a simple vista, esto está agrandado mediante el microscopio, donde forman agregados, pero siguen siendo individuos síntesis, producen su propio alimento. Inclusive vemos que acá forman redes, acá tienen una apariencia más azarizada. Aquí ya forman algo similar a un tejido vegetal. Entonces pasamos a un segundo grupo que son los talófitos, la segunda aproximación según Edward Strasburger, donde nos muestra a los individuos que son con una mayor organización morfológica ya. Porque de repente vemos ya un hongo macroscópico, vemos células, todavía ya organismos pluricelulares, pero todavía no tienen hojas ni tallos verdaderos. ¿Esto parece una plantita? Sí, parece una plantita. Vemos que es un talófito que tiene unas hojas planas, como una planaria.
ellas van aumentando su performance y ya nos pueden llevar al mundo de las algas. Entonces vamos a encontrar algas en aguas dulces y en aguas saladas. Ellos todavía no tienen raíz, pero parece que los tuvieran. Hacen fotosíntesis y son vegetales. Son plantas y crecen en todos y absolutamente todos los medios acuáticos, tanto en la superficie del agua como en el viviendo y produciendo también todo el oxígeno necesario para que ese ambiente sea totalmente purificado. Importante misión en la naturaleza que es de purificar también el ambiente independientemente del color que ella tenga. Va a tener otros tipos de clorofila, nomás porque tenemos clorofila A, C, tenemos delta, gamma. Y aquí podemos ver la aplicación que tienen estas algas. En los países del oriente se utiliza muchísimo para comerlos así, solamente las algas, un plato de algas, o bien para realizar el famoso sushi. Entonces, ¿qué son las algas? Son las plantas que presentan una forma de filamento, cinta o tal vez como una lámina. Las conocemos muy bien las que son verdes, también hay pardas y hay rojas, y viven flotando o sumergidas. Pasamos a la tercera aproximación de Edward Strasburger, que trata sobre los protocormófitos. Los protocormófitos ya tienen una estructura similar a una raíz verdadera, a un tallo verdadero y a unas hojas verdaderas, pero todavía no tienen una diferenciación y todavía un poco proyectada para ser una planta verdadera. O sea que entran todavía los helechos en esa clasificación anterior. Mientras que en la cuarta aproximación de Strasburger nos dice que son los cormófitos los vegetales verdaderos, porque tienen raíz, tallo y hoja. O sea que una planta que es de helecho es una planta protocormófita, porque es el proyecto antes de ser un vegetal final. Pero una planta de maíz es una cormófita. ¿Por qué? Porque tiene raíz verdadera, tiene tallo y tiene toda su estructura para poder subsistir y sobrevivir en cualquier medio. La aproximación evolutiva y funcional al mismo tiempo de Zimmerman está estructurado en 10 niveles. Los vegetales unicelulares y filamentosos que no tienen núcleo y que tampoco están diferenciados sexualmente, como las moneras, por ejemplo, los cenobios y los filamentos. Luego él nos eleva a una segunda aproximación evolutiva, que son las de las eucariotas unicelulares flageladas que poseen verdadera sexualidad. Se van a reproducir mediante la anisogamia, isogamia o tal vez por la oogamia. Ellos siguen siendo organismos que son celulares y son unicelulares, perdón. Y estas eucariotas son vegetales porque el tercer nivel de aproximación de Zimmerman es el nivel de los talófitos. Los talófitos inician su proceso de división celular para poder darnos una estructura más amplia de un vegetal. O sea que nos presenta algo similar a un rizoide, algo similar a un caule y algo similar a una hoja, a un filoide. También son proyectos que permiten ver que parecen plantas, pero todavía no son plantas verdaderas porque no tienen una diferenciación vascular todavía. En las algas bentónicas sí ya se observa una aproximación mayor, o sea, ya hay una aparición mayor de un sistema incipiente radicular, tienen algo similar a un pseudoparénquima en lo que sería su hoja, su pequeña hojita, o todavía su talo, pero sigue siendo vegetal y hace fotosíntesis. Entonces subimos un peldaño con Zimmerman y nos vamos a la quinta aproximación llamada briófitas.
conocidas con el nombre de las protocormófitas, el mismo nombre que utilizó Edward Strasburger para su nivel de aproximación 3 o tercera aproximación. Estos briófitos son los paralelos a los cormófitos, que son las plantas terrestres primitivas. Se consideran como helechos primitivos y serían el puente entre los talófitos y los cormófitos. O sea que un paso de aquí vamos a llegar inferiores porque no tienen raíz, tallo todavía. ¿Sí? Siguen siendo inferiores porque son musgos, pero ellas hacen clorofila y dominan, están extendidas en todo el planeta. Ellos han podido, como les dije, sobrevivir guerras, catástrofes naturales, se han podido trasladar mediante otros vectores o medios que han raíces, ni tallos, ni hojas, pero lo lograron transferirse de un sitio a otro. Aquí vemos un esquema donde se observa el rizoide, lo que serían sus pequeños talluelitos, que se observa acá en esta sección exactamente, y luego su estructura de algo que le parecen hojitas, serían unas hojuelitas. No tiene todavía sistema vascular. Entonces, esta especie espectacular, mediante las esporas, se va a reproducir en el medio en donde está habitando, que puede ser una pared, el patio de la casa, muchísimas opciones donde ellas pueden vivir sin ningún problema. Aquí vemos un jardín vertical totalmente hecho de musgo y de repente esto es normal encontrar en las murallas o en la calle donde vamos caminando. La sexta aproximación de Zimmerman, que ya trata sobre los pteridófitos, nos da la transición hacia los cormófitos típicos. Surgieron allá por 350 a 400 millones de años atrás y formaron los helechos todavía en ese entonces arcaicos. Luego, en la séptima aproximación ya aparece con el nombre de helechos, propiamente dicho, heteroscópicos, donde los gametos se han reducido en una macrospora y queda enterrada en el suelo parte de él y una vez para germinar y quedan presentes en los vegetales, especialmente en el fronde del helecho, como unas pequeñas estructuras que cambian de color de un amarillo a marrón, que son los soros, donde está, digamos, que es lo que se denomina la semilla o la futura semilla. Ella cae al suelo, germina y forma como una pequeña batatita. Entonces, a partir de allí, el helecho. Después de estos helechos, la siguiente aproximación nos muestra los espermatófitos que son conocidos ya con el nombre de gimnospermas propiamente dicha. Llamémosle vegetales verdaderos, sí, bien específico ya para la verdadera, tallo verdadero, verdaderas. Aquí observamos un helecho gigantesco, acá hay una persona escondida, ¿sí? Vemos la exuberancia en la selva, en los bosques, tropicales lluviosos. ¿Sí? Aquí podemos observar también los soros, ¿sí? Y la magnífica ciencia de esta planta que ha sobrevivido desde hace más de 400 millones y siguen vigentes. Hoy nos vamos a reflexionar, ¿verdad?, sobre los helechos y cómo ellas han podido sobrevivir, dando lugar luego a los espermatófitos, que son las gimnospermas específicamente, donde la semilla está totalmente expuesta. En esta imagen podemos visualizar una cica acá en floración completa. Aquí tenemos
unos conitos donde al madurar ellas permiten la liberación automática de las semillas, porque ellas no están están totalmente libres. O sea que ocurre la reproducción sexual de este cono. El cono es la flor femenina, también hay conos de flores masculinas y se fertiliza, ocurre la polinización, pero el carpelo, o sea que el ovario no está cerrado. Entonces el óvulo no está encerrado en una estructura. Sí está expuesto, se poliniza y se forma la semilla de quedar totalmente expuesta para poder seguir. Estas gimnospermas, eh, por supuesto que presentan muy vistosas, ¿sí? Generalmente son de colores oscuros. Ellas no necesitan atraer a los pajaritos ni nada, aunque existen los que se alimentan de ellas. Es el viento el que le ayuda a que el polen desde la flor masculina caiga hacia la flor femenina, que está abierta. Ocurre la fecundación y en un fruto el cual no es precisamente cerrado. Las coníferas pertenecen a este grupo. Entonces aquí podemos ver que tenemos la inflorescencia masculina y la inflorescencia femenina. Entonces el polen por gravedad cae hacia la flor, se fecunda con muchísima facilidad. ¿Por qué? Porque el carpelo está abierto, entonces donde cae el polen y acierta un óvulo, entonces sí o sí se va a producir la germinación. Y así se va a formar el piñón o llamada piña, también llamada cono, porque como tiene una forma de conito, y coníferas. Las espermatófitas que son más complicadas, digamos, ya son las de fecundación vía tubo polínico, donde las plantas realmente ya tienen que hacer un recorrido con un tubo polínico. Sigue siendo una, ¿sí? Por ejemplo, el ginkgo biloba no se reproduce así como se reproduce un pino. En este caso sí, el polen debe desarrollar un tubo polínico para poder alcanzar el óvulo y formarse la nueva semillita. ¿Es más complicado? No es que sea más complicado, sino que ya es un paso a las angiospermas que van a ser monocotiledóneas y dicotiledóneas. En este caso todavía la semilla está expuesta, o sea, la semilla está expuesta. Entonces tenemos una planta madura que tiene flores femeninas y masculinas en la misma planta, o es una planta femenina y una planta masculina, haciendo una especie dioica. Entonces allí la inflorescencia masculina se encarga de liberar el polen, llega a la femenina, ocurre el proceso de la fotosíntesis, de la fecundación, la polinización, la formación del embrión, la maduración del cono o del piñón, la liberación de la semilla y por supuesto la generación de un nuevo individuo, así mayores dificultades. Entonces, diferenciando a grandes rasgos las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas no tienen flores tan exuberantes ni atractivas como tienen las angiospermas monocotiledóneas o dicotiledóneas. Entonces llegamos a las angiospermas, que son los individuos que tienen plantas con flores cuyas semillas habían surgido en el Cretácico y poseen óvulos encerrados en un carpelo protegidos por el ovario, que va a permitir la formación de un fruto que va a tener como misión principal resguardar y proteger a la semilla. Y encontramos una enorme diversidad de las mismas. Las flores del manzano que originan las flores, el fruto, ¿sí? Flores de una planta de naranja, unas azaleas y unas flores de girasol. Esta sección de los vegetales que estoy marcando aquí son
dicotiledóneas, mientras que esta sección de este lado son monocotiledóneas. Me encuentro ante especies como el maíz, el trigo, el centeno, la avena, el arroz y la cebada. Su producción. Y que se diferencian básicamente por lo siguiente. Las dicotiledóneas tienen raíces que son pivotantes o columnares, mientras que las monocotiledóneas tienen una raíz como en cabellera. Muchas raíces, no hay una que es principal, todas son principales. Ellas tienen hojas con nervios o nervaduras en forma de paralelinervadas, se llaman, y las dicotiledóneas no, tienen otro tipo de hojas, donde las hojas parecen una retícula, una trama en cuanto a su sistema de nervaduras. También los pétalos de las... En ocasiones en las monocotiledóneas no hay una diferenciación en coloración de sépalos y pétalos. En las dicotiledóneas casi siempre es marcado esa diferenciación también. En las monocotiledóneas generalmente están en pares y en las dicotiledóneas generalmente no forman números pares la cantidad de sépalos y pétalos. En el reino Plantae, entonces esta última aproximación, vamos a ver dónde clasifican a los autótrofos fotosintéticos pluricelulares, la división por clasificación briófitas, pteridófitas, gimnospermas y las angiospermas, donde vamos a separar a los dos grandes grupos de cotiledóneas y las dicotiledóneas. Finalmente, y la última clasificación que hace a los cormófitos, porque ya son los vegetales verdaderos, ¿sí? En donde vamos a agrupar a las monocotiledóneas y dicotiledóneas que se juntan en las angiospermas, comparten el espacio con las gimnospermas, siendo las plantas con semillas, que han aparecido hace alrededor de 125 millones de años. Las plantas vasculares que no tienen... que no tenían un sistema definitivo todavía de ser vegetal, eran todavía el proyecto incipiente, donde se encontraban ya los helechos, aparecieron hace alrededor de 400, 350 millones de años atrás. También tenemos una clasificación de las plantas según su utilidad, que coincide con la última unidad del contenido programático de nuestra asignatura, que me indica que las plantas pueden clasificarse, por ejemplo, en alimenticias, en industriales, en medicinales y en ornamentales, de acuerdo a su utilidad. ¿Por qué? Porque es lo que yo puedo comercializar. Una misma planta puede ser medicinal, industrial, alimenticia y ornamental. Es probable que sí. Por ejemplo, la caléndula, la flor de la caléndula, se puede comer en ensalada, se puede usar como medicina, se puede industrializar para hacer cremas para belleza y también se puede colocar en el jardín como ornamentación. Entonces, una misma planta sí puede ser todo eso. Una planta de lapacho puede florecer en la avenida, en el bulevar, y ser ornamental como el lapacho. Puede ser industrial cuando yo hablo de industria maderera. Alimenticia, claro que puede ser alimenticia. Yo nunca comí una flor de lapacho, pero deben haber animales que se alimentan, sí, de los vegetales. Por lo tanto, es alimenticio de algunos individuos animales. Y por ahí es cuestión de probar también. Medicinal, sí, yo tengo conocimiento de que la cáscara, o sea, no la cáscara, disculpen, sino que el tejido suerificado del tallo se utiliza para medicina natural. De pronto que podemos tener muchas utilidades de una misma planta, pero generalmente una es la destacada. El algodón, por ejemplo, es una planta de la cual se obtiene fibra y también se obtiene aceite. Entonces, en un resumen donde vemos diferentes tipos de vegetales, entonces vemos las briófitas que existen hasta hoy, las gimnospermas que adornan muchísimos jardines,
una planta muy querida para la gente, para las plazas, las ermitas. Tenemos a la famosa cola de caballo, también muy apreciada por su valor medicinal. Y los helechos y luego la exuberancia maravillosa que nos ofrece nos ofrece. Muchas gracias y nos encontramos en la siguiente unidad.